Buenas tardes. Yo quisiera en primer lugar agradecer a Danilo y a los compañeros del taller de estudios coloniales la invitación, que me la habían cursado antes en agosto, pero yo en agosto no podía asegurar nada, así que vine hoy, ¿no? Y lo que voy a presentar hoy día es una parte que nos quedó de un trabajo en torno a las políticas de la lengua en el área de Charcas, en la gran cantidad de documentación que recopilamos en diversas estadías en archivos en Perú, en Bolivia, en Argentina y en España. Hubo uno que no lo pudimos colocar dentro del artículo mayor del cual forma parte esta ponencia, que es, pues está dedicada a Charcas, el artículo que estamos terminando. Era un proyecto presentado por un obispo, el obispo de Arequipa, Fray Pedro de Perea, hace 1620, un proyecto que trataba de incorporar o presionar por la castellanización de las poblaciones indígenas de ese obispado. Y para efecto de exposición yo voy a leer, para no tener que alargarme tanto, y dar en primer lugar algunos datos sobre este obispo de Fray Pedro de Perea, ¿no? Hacia 1618 el maestro Fray Pedro de Perea embarcó a Indias acompañado por Fray Diego de Villalobos, Fray Domingo de San Agustín, ambos religiosos agustinos, los licenciados Cristóbal de Arjona y Pedro Enríquez de Quiroga, clérigo presbítero, y un total de 8 criados. En general es lo que se conoce en el periodo como la parentela del obispo. O sea, el obispo viene acompañado, no viaja solo, viaja acompañado de criados, pero también viaja acompañado de algunos sobrinos, de algunos familiares, que en su conjunto forman la parentela de este obispo, de los obispos en general, y que en más de alguna ocasión en México, en la zona peruana también, van a provocar conflictos entre las diversas autoridades, particularmente por el afán del obispo por instalar a su parentela en cargos, sobre todo en cargos que están referidos ya sea de curas doctrineros o de miembros de los cabildos eclesiásticos. O sea, por eso la llegada del obispo con la parentela siempre es más bien fuente de preocupaciones que de satisfacciones, sobre todo para aquellos que forman parte de los notables locales. El Fray Pedro de Perea es más conocido por una carta publicada en Lima en 1629 a propósito, que lleva por título Certeza de la pureza de la Virgen en su concepción, ¿no? Era un fraile agustino que procedía de Briones, en la provincia de Logroño, y había realizado una notable carrera como calificador del Santo Oficio, como prior del convento de Toledo, como visitador de la provincia de Castilla y asistente general de las provincias ultramontanas, carrera que vio coronada con su nombramiento como obispo en 1617. O sea, también refleja la carrera típica de un funcionario eclesiástico, por así llamarlo, ocupando, o sea, diversos cargos, tanto en este caso al interior de su orden, pero también otro tipo de cargos como las últimas que cumplió, que era como asistente general de las provincias ultramontanas. Y hacia 1617 es nombrado obispo de Arequipa, una diócesis recientemente creada a inicios del siglo XVII. Su gobierno episcopal estuvo cruzado por los conflictos con los miembros del cabildo eclesiástico, a quienes no reconoció su legitimidad y el derecho a las rentas que les correspondía como miembros del cabildo, a los que indudablemente contribuyó, como sostuvo cerca de 2 centurias más tarde el cura de Caima, el genio fuerte e inflexible en sus opiniones de este obispo. La decisión del obispo fue cuestionada por el fiscal del Consejo de Indias, pues la erección no había respetado el derecho y había obligado a renunciar a las rentas y cargos a los prebendados de la Catedral de Arequipa. Una cédula real ordenó al obispo restituir a los prebendados del cabildo sus cargos y rentas y determinó la intervención del virrey y la audiencia. A un año de haber tomado posesión del cargo de obispo de Arequipa, hacia 1619, el agustino Fray Pedro de Perea esbozó un proyecto de castellanización de las poblaciones indígenas que distaba de la orientación mantenida en esta materia por la Iglesia virreinal. Incluso esta posición era apoyada por el propio virrey Francisco de Borja y Aragón,
virrey entre 1615 y 1621, aunque a las consideraciones pastorales esgrimidas por los concilios limenses del siglo XVI, agregó otras concernientes al patronazgo y a la prerrogativa del virrey en la nominación del cura doctrinero. Esos son los típicos problemas que se hablaban en la jornada de la mañana a propósito del regalismo, ¿no? y de la subordinación de la Iglesia a la monarquía y a sus funcionarios. Precisamente apoyado en las disposiciones reales que exigían la rendición de exámenes de lenguas en la oposición de curatos, Francisco de Borja y Aragón sostuvo la obligación que aquellos exámenes fuesen rendidos por el clero secular y regular para el otorgamiento de las doctrinas de indios. El obispo señaló que los indios debían aprender la lengua castellana bajo la consideración que era indispensable para, cito al obispo, procurar la conversión de los naturales y su institución en costumbres humanas y políticas, sacándolos de la fiera y bárbara brutalidad en que los hallamos y mantenerlos en paz y justicia. La conversión de los indios se concebía, pues, en estrecha relación con la incorporación de estos a costumbres humanas y políticas, por lo que adquiría un lugar central en el proceso de subjetivación antropológica que permitía distinguir a los hombres de las bestias, o de los rústicos. Bestias, rústicos, generalmente utilizado en la documentación del siglo XVI para referirse a los indígenas. Y la lengua se pensaba en correspondencia con el orden, concierto y policía de quienes las hablaban. De ahí que la fiera y bárbara brutalidad estuviese en estrecha relación con la nula valoración tanto de los indígenas como de sus lenguas. En la segunda mitad del siglo XVI, es decir, con anterioridad, quienes apoyaban el uso de las lenguas indígenas habían realizado diversos proyectos de gramatización de estas con el propósito de enfrentar a los partidarios de la castellanización. Precisamente, un fraile dominico, Domingo Santo Tomás, estrecho colaborador de Bartolomé Las Casas, concibió su gramática o arte general de la lengua general como un intento de cuestionar, en un prólogo dedicado al rey Felipe II, comillas, cuán falso es lo que muchos os han querido persuadir, ser los naturales de los reinos del Perú bárbaros e indignos de ser tratados con la suavidad y libertad que los demás vasallos vuestros lo son. De acuerdo a Sebastián de Covarrubias, el arte era el orden, la razón y el concierto de todas las cosas. La posibilidad que la lengua general pudiese ser reducida a arte, o que las lenguas indígenas en general fueran reducidas a arte, siguiendo el modelo de la gramática latina, que fue el que imperó en el periodo, evidenciaba, a juicio de Fray Domingo Santo Tomás, la gran policía que esta lengua tiene. Una vez, sigamos citando a Fray Domingo Santo Tomás, regulada y encerrada debajo de las reglas y preceptos de la latina, se podía observar la abundancia de vocablos, la conveniencia que estos tienen con las cosas que significan, las maneras diversas y curiosas de hablar, el suave y buen sonido de la pronunciación, la facilidad para escribirse con los caracteres y letras latinas, se refiere al quechua, ¿no? El orden y adorno de declinación y las propiedades del nombre, los modos, los tiempos y personas del verbo. En fin, en muchas cosas y maneras de hablar, la lengua general se encontraba conforme a la latina y española. La pulidez, abundancia y regularidad que definían el arte y el artificio de la lengua general, o de la lengua indígena en este caso, eran consideradas por Domingo Santo Tomás como un pronóstico que españoles las habían de poseer. El arte de la lengua general permitía, pues, desmentir la noción de una lengua bárbara, es decir, llena de barbarismos y defectos, sin modos, tiempos ni casos, ni orden, ni regla, ni concierto. Por otra parte, esta pulidez y delicadeza se podía extender también a la gente que usa de ella, no entre bárbara, sino con la de mucha policía la podemos contar. De manera que el arte que se observaba en la lengua general era la expresión del artificio de un régimen de concierto y policía. Para Fray Domingo Santo Tomás, la lengua general era la ratio de un régimen político, urbano y cortesano y el vehículo de la comunicación propio de hombres de razón, de gentes de muy gran policía y orden.
Pero la propuesta del obispo, del anterior obispo que hemos mencionado, de Fray Pedro de Perea, guardaba cierta relación o cierta correspondencia, no con las propuestas de autores como Fray Domingo de Santo Tomás o como los propios jesuitas en el mismo periodo, sino que con la propuesta que había comenzado a circular a principios del siglo XVII entre algunos intelectuales peninsulares. Por ejemplo, Bernardo de Aldrete, a quien debemos un texto de 1606 del origen y principio de la lengua castellana, o romance que se usa hoy en España, un continuador de Nebrija en este sentido, señalaba que la lengua imperial debía hacer frente a la diversidad de lenguas, pues de esta había nacido la división, la enajenación de los ánimos y de las voluntades, de los que en la habla no eran conformes, siguiéndose una secuela de odios y guerra. Un tópico muy propio del humanismo del siglo XVI, por lo demás. Era el valor que se asignaba a la lengua y al imperio romano. En esa lengua imperial, los continuadores de Nebrija, como Aldrete, reconocían un lenguaje escogido, una habla aventajada, que había permitido que se uniesen, cito Aldrete, los reinos, domesticasen los hombres, uniesen los ánimos y voluntades, desterrase la discordia causada de la diversidad e hiciese en la tierra un retrato del cielo para que el imperio fuese más esclarecido en Dios maravilloso en sus obras y trazas. El lugar que había ocupado la lengua imperial latina debía ser ocupado en esa perspectiva. Es una perspectiva que viene del siglo XV y que retoma Aldrete a comienzos del XVII por la lengua castellana que, como hija noble de tan excelente madre, le cabe gran parte de su lustre y resplandor. En el capítulo 22 de su texto, Aldrete incorporó una variada información para probar de qué manera los vencidos recibían la lengua de los vencedores, en un claro intento por demostrar la afiliación del castellano con la lengua latina. A través de diversas pruebas y citas, estableció que esta situación acontecía en todo tiempo y lugar, particularmente en el caso de las Indias occidentales. Retomando en esto al jesuita Costa y al cronista Cieza de León, señalaba que en el Perú hubo y hay gran diversidad de lenguas y tantas que no tienen número, por lo que en todo el imperio de los incas corrió y corre hoy más de 1000 leguas la lengua que llaman general, es el quechua. En esta expresión de la lengua general, Aldrete probaba lo que, a su juicio, pueden los vencedores con los vencidos, pues en tan poco tiempo pudo un rey en tan grandes provincias introducir una lengua que las utilidades que de ella se siguieron fueron grandes, y aunque no hubiera otra, que de la paz y amistad era de mucha consideración, porque cada distrito tenía por enemigo al que no hablaba su lengua, y lo trataba como tal, y así con este medio cesaron la guerra, por lo cual la recibieron y abrazaron bien todos en pocos años. Hasta ahí la cita de Aldrete. De acuerdo a Aldrete, según información que había recibido de testigos, los indios que trataban con los españoles, que eran la mayoría, saben hablar romance más o menos bien, como se aplican a él, y todos los más que lo entienden. Y a pesar de esto, agregaba Aldrete, los indios usaban poco el castellano, por la afición que tienen a su lengua, no habiendo que les obligue a usar la lengua, y algunos tuvieron por pundonor no hablarla. Argumentaba además que no había habido diligencia para la introducción de la lengua, porque si lo hubiera habido, como la pusieron los romanos o Huayna Cápac, sin duda en todas ellas se hablaría. Sin embargo, confiaba que de continuar las Indias bajo el gobierno de España, en muy breve tiempo han de hablar la castellana todos, sin que de parte de los nuestros haya diligencia. Del mismo modo que se introdujo la lengua latina entre los españoles, la general de los incas o la mexicana, haría también lo propio la castellana en las Indias occidentales. En esta propuesta no es difícil advertir, en la propuesta de Aldrete, pero también en la propuesta del obispo Pedro de Perea, una renovación del programa de promoción del castellano como lengua imperial en momentos que, como señala Calvé, la centralización lingüística era un instrumento de la centralización política, escasamente lograda por lo demás. Pero tampoco se debe dejar de señalar que en estas propuestas se asume una actitud frente a la diversidad de las lenguas que la considera como fuente de confusión y desorden. El imperio, la monarquía castellana, en ese entonces la monarquía ibérica sería, ¿no? Son considerados como el fundamento de la policía civil y cristiana
el antídoto frente a las costumbres de poblaciones rústicas a las que hay que forzar a vivir como hombres. No es de extrañar que las posiciones de Aldrete hayan sido recogidas por juristas como Juan Solórzano y Pereira, el autor de La política indiana, en su diseño del programa político de la monarquía católica, en el que la lengua está al servicio no solo de una pedagogía del poder político, sino que también de una homogeneización del cuerpo social. Bien, la propuesta de Pedro de Perea, en general, lo que hace es una crítica sistemática a lo que él juzga ha sido lo ineficaz en el adoctrinamiento de los indígenas a partir de sus propias lenguas. Y el primer dato que él coloca, un dato que uno puede corroborar si analiza las cartas de los obispos del periodo, es que los conocimientos de la doctrina eran insuficientes. La propia vida al interior de las doctrinas tenía una gran cantidad de críticas, y particularmente porque a un cura doctrinero le era muy difícil poder dominar las 3 o 4 lenguas que hablaban sus feligreses. Es un problema que se va a mantener incluso hasta el siglo XVIII, ¿no? Nuevamente, en el siglo XVIII, el arzobispo Lorenzana va precisamente a reactivar la política de la lengua y la propuesta de eliminar las lenguas indígenas y obligar a los indios a hablar castellano, bajo la misma consideración que la diversidad lingüística impide un adoctrinamiento apropiado de los indígenas, por una parte, y de otra parte impide el que ellos vivan, como decía en el siglo XVI, en concierto y policía, y para el XVIII vivan en civilidad. Por lo tanto, este proyecto, digamos, de Fray Pedro de Perea, hay que vincularlo no tanto al clima intelectual que predomina en el siglo XVII, básicamente entre funcionarios e intelectuales, de poder lograr una mayor consolidación y una mayor consolidación, sí, del poder político de la monarquía, sino que hay que también vincularlos a una cuestión que es bastante más terrenal y que tiene que ver con con el hecho de que muchos de los obispos y los altos funcionarios reales tenían que satisfacer las demandas de sus propias redes de clientes. Y en este sentido, la posibilidad de acceder a las doctrinas o a los curatos, algunos de ellos de pingües ingresos, dependía básicamente de que los concursantes hablasen las lenguas indígenas. La mayoría de quienes vienen con los obispos obviamente desconocen las lenguas indígenas, no las dominan, no han estudiado en la zona, y eso les supone una dificultad al momento de poder ser designados como curas doctrineros. Por lo que no es difícil advertir en esta enorme propuesta del obispo una cuestión que es muy simple y que tiene que ver, vuelvo a repetir, no tanto con un ideal de fortalecimiento y centralización de la monarquía, una monarquía que tiene un carácter concurrente, como ustedes saben, sino que más bien de poder incorporar en distintos cargos dentro de la burocracia eclesiástica a los miembros de su parentela. ¿Quieren 5? Ya. Se pasa rápido el tiempo acá. Pero podremos sacar algunas conclusiones de este asunto. En general, la carta y el proyecto de Pedro de Perea es más bien una excentricidad en el periodo, por cuanto la política de castellanización no prosperó durante el siglo XVII y se continuó sí exigiendo el dominio de las lenguas generales para postular a concursos de curatos. De manera que a fines de la primera mitad del siglo XVII, la enseñanza de las lenguas generales seguía siendo considerada una de las prioridades en la formación de los sacerdotes que se presentaban en dichos concursos. Por una parte, el arzobispo de La Plata señalaba que se había dispuesto que en cada iglesia hubiese persona que leyese la lengua de los sacerdotes para que instruidos en ella pudiesen administrar los sacramentos en los lugares y parte donde fuesen presentados en el oficio de curas, y que los prelados, antes de la nominación del dicho oficio, viesen la suficiencia que pudieran contratar por aprobación de la lengua general. Es un poco lo que uno puede observar en la primera mitad del siglo XVI, en la segunda mitad del siglo XVII, continúa la misma tendencia.
Y básicamente esta tendencia en mantención de la lengua indígena va a encontrar un fuerte apoyo en la publicación de un texto, el Itinerario de Párrocos de Indio, un texto publicado en 1668, que significó un fuerte apoyo para los partidarios de la evangelización en lenguas indígenas, apoyado en diversas autoridades y disposiciones generadas tanto en América como en la península. Alonso de la Peña, obispo de Quito, dedicó algunas secciones del primer libro a defender el necesario conocimiento de la lengua indígena que debía tener el cura doctrinero y a establecer cómo esta falta se oponía al derecho natural y divino. Y podemos indicar que esta posición se va a mantener. No obstante, hacia la década de 1680 va a haber algunas especies de contratiempos para esta orientación, digamos, de utilización de las lenguas indígenas, particularmente en un conjunto de 3 cédulas reales fechadas en 1682, 1683 y 1686, en las que la corona ordenaba y disponía el establecimiento de escuelas para la enseñanza del castellano, ¿no?, de acuerdo a la recopilación de las leyes de Indias que se habían publicado hacia ese periodo y que recogían las cédulas del siglo XVI en esta materia. Hubo algunos esfuerzos para concretar este proyecto de escuela muy tardíamente, en que debía instalarse en cada uno de los pueblos de indios una escuela a cargo de un preceptor que debía enseñar la lengua castellana bajo la vigilancia de un cura doctrinero. Pero también sabemos por la información que tenemos para promediar la primera década del siglo XVIII, que estos proyectos de escuelas de primeras letras con intención castellanizante habían fracasado, y básicamente fracasaron por un problema, por el financiamiento. ¿Sí?